incluso nos surge también el inconveniente de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Y esos conflictos no son únicamente en nuestra época como cristianos. Esos conflictos han estado a lo largo de toda la historia, y cuando hablamos de la Reforma, cuando hablamos de ese momento donde tratando de cambiar, tratando de volver a la esencia del Evangelio, comenzaron los reformadores a volver a la palabra, comenzaron a volver a las doctrinas, comenzaron a surgir diferentes opiniones acerca de cómo se debía de vivir el cristianismo. Y lo peor es que hubo matanzas, hubo guerras a costa de todo de ese celo por el Evangelio. Algunos decían que no teníamos que ser tan exigentes, otros decían que había que ser más celoso de lo que la palabra de Dios nos invitaba a vivir. Y en esas diferencias pues estaban también en un conflicto, ¿no? Era otra época donde la Iglesia Católica Romana era en cierto modo dominante, ¿no? Y cada cual iba afirmando y diciendo cosas acerca de cómo debía de ser la esencia del Evangelio. Como les decía, se mataban entre ellos. Hoy día no estamos en esas circunstancias de que nos estemos matando, pero sí estamos viviendo una época donde, tristemente, dentro de la iglesia estamos cediendo. Y estamos cediendo en cierto modo a la esencia del Evangelio. Quizá alguien pueda pensar, oiga, pero tener o buscar un novio, un esposo no creyente o una esposa no creyente, quizá no pasa nada. Y no es tan grave. O quizá estemos diciendo, bueno, pero es que vestir de tal manera tampoco pasa nada. Y con eso la Biblia no pone ningún estilo de vestir. La Biblia no dice cómo tenemos que vestir. La Biblia solamente nos invita a vestir con decoro. Nos dice, oiga, si están haciendo deporte, vístanse para hacer deporte. Pero si pues van a venir a la congregación, a la iglesia, vístanse de acuerdo a lo que van a estar aquí. Y si van a andar por la calle, vístanse de acuerdo decentemente de esa manera. Así que la Biblia maneja unos parámetros a la hora, unos estándares a la hora de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y no es que con eso, y lo quiero dejar bien claro desde el principio, no es que con eso nos ganemos la salvación porque nos vestimos con falda larga o falda corta, pantalón largo, pantalón corto, no. La salvación no se gana por ni cómo te vistes, ni con quién andas saliendo, ni con nada de eso. La salvación es por la mera obra de Cristo en la cruz, por la gracia de su obra. Pero, obviamente, el Señor espera una respuesta de los verdaderos hijos de Dios. Es decir, cuando entendemos que Jesucristo es nuestro Señor, el Señor espera una respuesta de integridad por parte de cada uno de nosotros. En YouTube hay un canal que más que me gusta escucharlos porque lo que ellos hablan, lo que ellos discuten, tiene mucho que ver con la forma de pensar en mí, ¿no? Pero resulta muy interesante, es tres muchachos, muchachas, tienen entre 25 y 30 años, tres jóvenes como yo. Esos 6 jóvenes se dedican a discutir acerca de cómo se ve al hombre y a la mujer, el tema de la sexualización de la mujer, el tema de
uno con ellos aprende a ver cómo la sociedad, incluso dentro de la iglesia, estamos viendo todas esas cuestiones. Y una de las preocupaciones es que esa perspectiva que ellos plantean acerca de no me importa cómo vista, ¿no? En una que me llamó la atención, decía, bueno, pero ¿por qué en tu Instagram, subes una foto en bikini? No, es que los hombres sexualizan, no sé qué, pues ve y suba a Pinterest. No, pero es que ahí nadie me ve. Entonces sube la foto porque quieren que le vean y luego dicen que la sexualizan, y si le doy la otra opción, entonces no lo quiere. ¿Se dan cuenta del conflicto en el que andamos? Y lo peor es que eso se ha metido dentro de la iglesia. Ella decía, no me importa, yo soy libre para vestirme y sacarme las fotos y ponerlas donde yo quiero. Y mi novio no tiene ningún derecho a decirme no. ¿A qué punto quiero ir con esto? Con esto ya vamos a ir al texto, Oseas 5, verso 5. Es que vivimos en una sociedad donde decimos que nadie nos puede mandar. Pero hay algo bien interesante. Y es que nosotros, cuando somos creyentes, nosotros llamamos a Jesucristo Señor. Y Señor no es solamente un título. Como decimos, como cuando hablamos aquí con la gente, Señor, hijo. No es tanto ese trato de preguntarle, como no sé cómo llamarle, si Señor, caballero, hombre, no tiene nada que ver con ese título de Señor. Nosotros como cristianos llamamos a Jesucristo Señor, es decir, Él es el dueño. Cuando creemos, Él es el dueño absoluto de nuestras vidas. Y eso nos debe hacer entender que nuestra forma de vivir tiene que quedar automáticamente sometida a los parámetros que el Señor establece en su palabra. Es decir, yo ya no soy dueño, Señor, de hacer lo que me da la gana con mi vida, sino que somos llamados a sujetarnos y a someternos a lo que el Señor quiere. Por eso les ponía el ejemplo con eso de mi novio no tiene derecho a decirme qué puedo subir y qué no puedo subir en esta. Voy a poner de esta manera. Jesucristo sí tiene derecho, y derecho por decisión mía, a decirme cómo me debo vestir, a decirme con quién debo andar, a decirme cómo debo de vivir. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Él es el Señor. Cuando entendemos el señorío de Cristo, cuando entendemos esa palabra y lo asimilamos desde la perspectiva correcta, es decir, Él es dueño de mi vida, entonces mi respuesta debe de ser según sus palabras. En Oseas capítulo 5, verso 15 y capítulo 6, vamos a leerlo primero y luego les doy un poco la contextualización de lo que estamos hablando. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el agua está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, y vendrán a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se levanta. Por esta causa les conté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto
Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una sierra, cuando yo haga volver el cautiverio. Palabras duras, las que está hablando Oseas, y no solamente está hablando a Israel, sino que también lo está hablando a Judá. Los primeros capítulos de Oseas, cuando habla acerca de casarse con una prostituta, tiene los hijos, les ponen los nombres, a través de esa ejemplificación de cómo Israel es esa prostituta que se aleja, en este caso de Oseas, porque se va. Pero él manda que Oseas la vuelva a recibir. Lo que le está dando a entender es que Israel se ha apartado de Dios, pero que en un momento dado lo va a hacer, lo va a volver a traer como su propio pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, utiliza el texto de Oseas, justamente haciendo esa conexión nuevamente como pueblo mío. El verso 4, el capítulo 4, el capítulo 5, está mostrando y está presentando cómo Israel se alejó completamente del Señor. Pero hay algo que digamos en el capítulo, final del capítulo 5 y el capítulo 6 esencialmente, hay algo que llama la atención. Y es cómo Dios mira al pueblo de Israel. Y aquí es donde quiero que conectemos con lo que he dicho al principio, acerca de quién es Él. Debemos de recordar algo. A veces cuando pensamos de que el pueblo era idólatra, y efectivamente era idólatra, pensamos que habían dejado completamente a Dios, que ya se habían olvidado de Él. Pero la realidad es que lo que habían hecho era añadir a Jehová otros dioses que eran más interesantes, pero en cierto modo seguían con algunas prácticas de lo que era el judaísmo, de lo que era lo que Dios había establecido a través de los sacrificios, etc. Ellos en cierto modo seguían practicando más o menos, no exactamente, pero Dios seguía estando. Y entonces cuando venía un problema, que era lo que pasaba, ellos se volvían a Dios. Y cuando el problema terminaba, se volvían a alejar de Dios. Por eso ese vallecito que ellos tenían con el Señor. La esencia es que el pueblo de Israel no consideraba a Jehová como su Señor. El término Señor no es un término exclusivamente del Nuevo Testamento. Es un término, es un título para Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso, para los judíos, para los fariseos, era un problema que a Jesucristo lo llamaran Señor. Porque ese Señor le recordaba al título que se le daba a Dios. Obviamente nosotros lo aceptamos porque sabemos que Jesucristo es Dios. Y entonces lo podemos entender y lo asimilamos. Pero para ellos era un choque. Ellos llamaban a Dios Señor. Pero la realidad de este pueblo es que era muchas veces como somos nosotros. Le decimos Señor, Señor, pero nuestro corazón está alejado. El 5:15 comienza con un llamado de Señor. Y desde ahí quiero comenzar, ¿no? Él dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es decir, comienza con Oseas hablando de parte de Dios y básicamente afirmando de que Dios, de una manera o de otra, va a hacer que el pueblo regrese nuevamente al Señor. Y ese
tratamos, con quién nos relacionamos. Ya que hay jóvenes noviazgos. Como les digo, el Señor no te dice si la falda tiene que estar 3 dedos o 2 dedos por encima, no. Te dice que te vistas con decoro. A eso nos está llamando, a cómo respondemos nosotros a ese llamado del Señor en nuestra vida. Cómo respondemos en la verdad. Cómo respondemos en cuanto al trato hacia los demás. Cómo respondemos en nuestro trabajo. Cómo respondemos en todas esas cosas. Y es lo que está llamando la atención aquí. Y al me llaman Señor, entonces vivan como si yo fuera su Señor. Si no, de una manera o de otra, yo les haré regresar otra vez a reconocerme con eso. Y eso es algo que también el Señor va a hacer con nosotros. Si no lo hacemos por las buenas, Él nos va a llamar por las buenas. Si no queremos reconocerlo y vivir una vida consecuente como lo estaba viviendo Israel y Judá, no se preocupe. Dios nos va a llamar a filas nuevamente. Dios nos va a meter, como dicen en México, nos van a finchar, nos van a poner firmes a su manera. Y la manera en que Dios lo pone, como vamos a ver en el capítulo 6, es de una manera bastante particular. Pero en primer lugar, quiero que entendamos y quiero que seamos conscientes de la hipocresía. Que seamos conscientes de la hipocresía que podemos vivir nosotros muchas veces en nuestra vida. En el capítulo 6, verso 1, comienza diciendo: venid y volvamos a Jehová. Está hablando Israel, ¿no? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. No, ya pasó algo malo, regresemos a Dios, no pasa nada. Nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, ¿no? También está hablando de que si morimos, Él nos volverá a la vida. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el arca está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? Lo que está diciendo Oseas es: estoy metido en problemas, lo estoy pasando mal. Va a ser el momento, va a ser ese momento en que yo vaya donde el Señor, hasta que Él vuelva a darme la lluvia temprana y tardía, hasta que todas las cosas vuelvan otra vez a la normalidad, hasta que Dios vuelva a venir. Hasta ese momento volveremos al Señor. El pueblo estaba siendo hipócrita porque decía: esto es un negocio. Cuando me va mal, yo sé que si vuelvo a Jehová, Él me va a ayudar, porque somos su pueblo. Mientras tanto, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Mientras tanto, no importa lo que yo haga, con quién coquetee, con a quién estoy haciendo, qué es lo que mire, qué es lo que escuche, qué es lo que diga, qué es lo que haga. Eso no importa. Porque si me mete el problema, yo puedo ir a donde el Señor, el abuelito bonachón, y Él me va a ayudar, me va a dar un abrazo muy fuerte. Y me va a quitar los problemas y yo voy a poder seguir haciendo. A veces ese es el concepto que nosotros tenemos del Señor, y es un concepto hipócrita. Porque ese no es el concepto de un Dios que es Señor de nuestra vida. Hemos llegado a través de decir que Él es nuestro papito. Allá en una clase en Pereira estábamos hablando acerca de Dios Padre y estábamos viendo sus atributos,
empezamos a ver a Dios de esa manera tan irreverente, lo vemos como un objetivo para nuestras cosas en particular. Lo vemos como le estaba viendo el pueblo de Israel. Tengo problemas, vayamos a donde el Señor. Y si vuelvo a donde el Señor, Él volverá a poner las cosas en su normalidad. Volverán a caer las lluvias tempranas y la tardía. Tiene que ver con las cosechas. El Señor volverá a poner las cosas. No se preocupen, enemigos. Se van a ir porque el Señor los va a echar. Él es nuestro Dios, los va a cuidar. Pero eso sí, cuando terminan los problemas, cuando ya todo va bien, entonces nos olvidamos. Y eso es algo que se está dando dentro de la iglesia. El Señor nos tuvo. Por si alguno lo pensaba, si alguno lo consideraba. Lo digo, o sea, yo sé, yo tengo esa convicción, pero yo lo digo por si alguno lo consideraba que Dios era bueno. Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Mire la respuesta de Dios a Israel. ¿Qué haré a ti, Israel? ¿No? Hablando de Israel. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La tribu del norte y la tribu del sur. ¿Qué haré con vosotros? La piedad vuestra es como nube de la mañanera y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El Señor sabe muy bien dónde estaba el corazón de ellos, tanto de Israel como de Judá. El Señor sabía muy bien que su corazón solamente le buscaba por puro interés. No le estaba buscando porque había celos por el Señor, por una respuesta porque Él era el Señor, sino porque ellos estaban esperando que, sencillamente, que Dios le volviera a dejar las cosas como estaban. No, que venga la lluvia, que nos vaya bien, que no haya enemigos, sigamos como estábamos. El Señor les dice, su piedad es como nube de la mañana, como la niebla que llega aquí a veces, aquí arribita por la mañana. Y ya a las 8 de la mañana esa niebla, un poquito antes, ya se empieza a desvanecer. Cuando empiezan los primeros rayos del sol a calentar un poquito, esa niebla se evapora. Está diciendo, vuestra piedad es como esa niebla, le pega el sol, desaparece todo. Se van los problemas, desaparece la piedad. Se desvanece. El Señor conocía los corazones de ellos. Y el Señor conoce también de esas actitudes hipócritas que nacen contra un Dios que conoce realmente tus intenciones. Por eso el Señor no le gusta el doble juego. Pensar que mientras las cosas van mal o que si hago las cosas mal el Señor no me ve. El Señor me ve siempre. El Señor me llama a vivir en santidad siempre. Y Él ve mi corazón siempre. Y Él ve mis intenciones siempre. Quizá pueda exteriormente aparentar algo. Quizá lo pueda hacer. Pero perdonen, lo que yo no puedo ver de ustedes dentro de su corazón, yo solo puedo ver lo que me muestra. El Señor sí ve sus corazones y ve mi corazón. Y Él lo que quiere es un corazón piadoso,
El Señor nos ha dado su palabra para que recordemos que debemos de vivir esa vida piadosa. Sí, la salvación la podemos tener. Pero hermanos, el pecado contra el Señor, aun siendo hijo de Dios, sigue siendo pecado contra el Señor. Y eso va a traer sus consecuencias. En esta vida, obviamente va a traer sus consecuencias, pero también recordemos 1 Corintios capítulo 3. Dice: algunos pasarán como por fuego, como justitos, como con ese 7. Estarán con el 7, aprobaditos. Otros oro, plata, piedras preciosas. Los que esas personas son los que hayan creído y hayan decidido vivir vidas piadosas, honestas frente al Señor. Y otros, hierba y hojarasca, ¿no? Que cuando sean quemadas las obras, todo eso se vuelve a ti. Pasaron por sí. Solo fueron salvos por la pura gracia del Señor. Pero eso no es lo que quiere el Señor. O sea, si ya no se quiere pelear por el oro, la plata y las piedras preciosas, si me las quieren dejar a mí, está bien, yo me las quedo todas, no tengo problemas. Yo sí las quiero. Yo sí quiero que cuando me presente delante del Señor, yo sé que me presento con cosas que he hecho mal. Pero también quiero presentarme delante del Señor y diciéndole: Señor, a pesar de todo, pues traté de vivir una vida digna y legal. Y eso es lo que Él quiere, que vivamos vidas piadosas de acuerdo a lo que hemos creído. Para Él su deseo no es que pasemos como justitos con el 7, Él quiere darnos nota. Pero entonces nosotros debemos de escuchar lo que la palabra de Dios nos llama. Debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? Realmente enfrentarlo a lo que la palabra de Dios nos dice y tomar la decisión, aunque pueda parecer duro. Aunque pueda parecer difícil, aunque no me guste. Pero tenemos que tomar la decisión y ser diferentes. El Señor les dice, hablando acerca de cómo Él va a juzgar. Él les dice: miren, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Como se dan cuenta, ellos seguían haciendo holocaustos. Levítico capítulo 1, ahí están todas las ofrendas
implicaciones tiene para mi vida, cómo debo de responder al carácter santo, omnipotente, omnipresente y mucho más que tiene Dios. Eso es conocer, esa intimidad. Como les decía al principio, hemos llegado a poner a Dios nombres tan irrespetuosos, que Dios se ha convertido en mi compañero de trabajo, en mi compañero de clase. Entonces a Dios lo tenemos ahí en ese caso. Dios es un Dios cercano, podemos tener intimidad, pero Dios es Dios. Y hay un Dios al que debemos de temer. Temer tiene que ver con respeto, es cierto, pero también tiene que haber miedo, porque Dios es el Dios superior, es el Dios creador, Él es el Señor de nuestras vidas. Termina diciendo, hablando acerca de cómo debemos relacionarnos con Dios, cómo debemos de vivir nuestras vidas, cómo nos llama a responder al señorío de Cristo en nuestras vidas, porque Cristo sigue siendo Dios. Miren cómo termina hablando acerca de Israel. Mas ellos, ¿cuál Adán? ¿Lo está comparando con quién? Con el Adán de Génesis capítulo 1, 2, 3, pero principalmente del Adán que tomó la decisión de pecar. Mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, porque ofrecían a otros dioses el tributo que se le debía dar a Dios, a Jehová. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes manda en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Hasta los sacerdotes eran tan asesinos como cualquier persona. Y un sacerdote era alguien digno de respeto, porque eran frente a Dios ellos representaban al pueblo, y frente al pueblo ellos representaban a Dios, no eran los cualquiera. Pero llegaron a ser tan perversos, tan abominables como los pecadores. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Israel y se contaminó Israel. Para ti también, oh ciudad, está preparada una sierra cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Si alguno pensaba que simplemente por ser hijo de Dios ya se iba a librar de todo, no, es que como soy hijo de Dios, el Señor no me va a hacer nada. Creo que está un poquito. Y no solo creo, la palabra de Dios muestra que está aquí. Israel fue escogida por pureza. No era porque era un gran pueblo. Éxodo y Deuteronomio nos recuerdan que Israel fue escogida por pureza. Igual que hemos sido escogidos por pureza. Alguno puede decir, miren, cuando entró Josué a la tierra prometida, Dios castigó, ¿no? Y algunos dicen, no, esa es la crueldad de Dios. No, Dios castigó el pecado de los cananitas a través de Israel. Pero Dios, en Deuteronomio capítulo 28, les deja muy claro al pueblo que no se piensen que simplemente porque ellos son el pueblo escogido de Dios, no iban a sufrir las consecuencias si se olvidaban de Dios. Tenemos las bendiciones y las maldiciones. Por cierto, hay como, creo que si mal no recuerdo, 7 versículos de bendiciones y 14 versículos de maldiciones, aproximadamente. Es doble. Y hay una regla genética, es que cuando hay más cantidad de versículos sobre un tema que otro, no es que el otro no sea importante, pero está haciendo énfasis. Y en este caso está haciendo énfasis en el castigo por la desobediencia del pueblo de Israel. Si ellos desobedecían, que no se las pensaran que por haber sido escogidos y que Dios no los hubiera destruido en medio del éxodo, entonces iban a poder hacer lo que ellos hicieron. No. Les estaba recordando de que si desobedecían, Dios los iba a castigar, como siempre por eso. Al final del capítulo de Oseas, al final del libro de Oseas, los últimos capítulos tratan acerca de la restauración de Israel. Es decir, Dios, a pesar del juicio que
va a ejecutar contra Israel y contra Judá. Dios sí habla acerca de la restauración de Israel más adelante. Pero Dios no le está diciendo, ay, pobrecitos ustedes, ay, me están desobedeciendo, no viven vidas piadosas, no pasa nada, sigan haciendo lo que les dé la gana, yo los quiero mucho. No le dice eso. Les está condenando con juicio, y los está invitando a arrepentirse, les está diciendo, oiga, si ustedes siguen así, yo los voy a castigar. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, a veces pensamos que porque somos hijos de Dios, el Señor no va a tener en cuenta todos esos pecados. Y eso es una bandera. Y el cristianismo, digamos, de los últimos años, la última era que vivió toda la cuestión del posmodernismo, toda la que transformó el concepto de Dios bíblico a un Dios cuate, amigo, chuchito, llamémoslo de esa manera. Nos lo ha metido en la cabeza que Dios es el abuelito que no castiga a nadie, el abuelito que solamente le da un abracito y no pasa nada. Recordemos que una cosa es tener la vida eterna, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es que Dios es un Dios santo y Él espera de nosotros una respuesta santa. Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Son las palabras que le dio al pueblo de Israel, y Pedro la está repitiendo a la iglesia. Sed santos porque yo soy santo. Vivid consecuentemente como que yo soy vuestro Señor en todo momento y en todas las decisiones que tomemos. Porque Dios castiga el pecado. No vas a perder la salvación, pero Dios te va a castigar. Dios me va a castigar si yo peco. Dios me va a castigar si aun siendo hijo yo persevero. Ejemplo más claro es para los que somos padres. Tengo 4 estupendos hijos. A veces se ponían, bueno, se siguen poniendo. Y porque sean mis hijos, no les voy a dar un abrazo y, ay, Tomás, no pasa nada, sigue. No. Ella sabe lo que le toca cuando va por la calle y lo que pasa. Y es porque no le amo, no te voy a comer. Porque lo amo. Es porque lo amo. Dios, o sea, es porque lo amo, lo corrijo. De la misma manera. Y por cierto, Él no va a dejar de ser hijo mío por eso. Sigue siendo. De la misma manera, cuando creemos somos hijos de Dios. Pero justamente porque Él nos amó y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él se va a tomar el tiempo de corregirnos y disciplinar. Si no es por las buenas, vuelve a existir, serán por las malas. Si decidimos no sujetarnos, no someternos, tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo debemos de vivir. Si no decido someterme a la palabra de Dios, mi forma de vivir, mi forma de pensar, no se preocupe, que de una manera o de otra Dios nos va a hacer entender cómo debemos vivir. Mis queridos hermanos, porque hemos leído en Oseas, no es algo que solamente se dio en la época de Oseas, es algo que hoy día también se da. Lo llamamos libertad, lo llamamos feminismo, que por cierto se ha metido también dentro de la iglesia, lo llamamos respeto, pero el Señor lo llama de una manera, lo llama pecado. Cuando algo va en contra de Dios, se llama pecado. Porque el Señor quiere lo mismo que Oseas, a través de Oseas, quería Dios que el pueblo se diera cuenta, que el pueblo regresara a Dios. La única forma de regresar y de vivir
Está diciendo que no quiere que prediquemos, que no quiere que toquemos, que no quiere que evangelicemos, que no quiere que ayudemos, que no quiere que... No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en primer lugar, Él quiere nuestras vidas. Y cuando Él quiere nuestras vidas, entonces estamos aptos, somos aptos para hacer. Eso ha sido, como les decía al principio, un tema que se ha discutido y que mucha gente ha muerto entre el poder de los que decían que sí, los que decían que no. Pero la palabra de Dios es clara. Y quiere unas vidas santas. Quiere que nosotros, que le llamamos Señor, realmente lo consideremos